Tardes, profesora. Hoy día con mi compañero Pedro Álvarez vamos a hablarle sobre la aplicación de números complejos en la optimización del proceso de electrorefinación de cobre. La electrorefinación de cobre es un proceso esencial en la industria metalúrgica, utilizado para obtener cobre de alta pureza mediante electrólisis. Este proyecto explora cómo la aplicación de números complejos puede optimizar este proceso, mejorando la eficiencia, calidad del producto y reduciendo costos operativos. La definición del proyecto. El objetivo de este proyecto es optimizar el proceso de electrorefinación de cobre, utilizando números complejos, mejorando la eficiencia del proceso, aumentando la calidad del cobre refinado y reducir los costos y tiempo de producción. La importancia del proyecto es que la electrorefinación sea mejorada teniendo un impacto significativo en la producción y en la economía del sector. Temas de investigación, nociones matemáticas y problemáticas a abordar. El tema de investigación principal es la aplicación de números complejos en la optimización de procesos de electrorefinación de cobre. El objetivo específico es aplicar conceptos avanzados de números complejos en el modelado del proceso, desarrollar algoritmos de optimización basados en análisis complejo y implementar y validar modelos matemáticos en el contexto industrial. Nociones matemáticas, definición y propiedades. Números complejos. Representación en forma binómica, en forma polar y en forma exponencial. Operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. Conjugados de números complejos y módulo y argumento. Funciones complejas. Derivaciones integrales. Cálculo de derivadas y antiderivadas de funciones de variables complejas. Series de Taylor y Lauren. Expansión de funciones complejas en serie para análisis detallado. Transformaciones complejas. Transformaciones conformes. eh, pe- Preservación de ángulos y formas locales en mapeos complejos. Uso de mapeos para modelar y analizar el proceso de electrorefinación. Métodos de optimización, algoritmos basados en análisis complejo. Aplicación de técnicas optimizadas para mejorar la variable crítica del proceso. Problemática a abordar. Eficiencia del proceso. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y material del proceso de electrorefinación. Métodos a utilizar: modelado y simulación del consumo energético y material. Optimización de la distribución de corriente eléctrica, concentración de electrolitos. Calidad del producto. Acá el objetivo es aumentar la pureza del cobre refinado y los métodos de utilizar son métodos de modelos para prever y mejorar la deposición de cobre durante el proceso. Y también ajuste de parámetros críticos como corrientes y concentración de iones. También está la reducción de costos, que el objetivo es disminuir los costos operativos y de mantenimiento. Y los métodos a utilizar son la optimización de tiempos de ciclo y reducción de desperdicios. También está la implementación del algoritmo para minimizar costos de operación y mantenimiento. Control de parámetros. El objetivo es desarrollar modelos matemáticos para un mejor control de parámetros. Y los métodos a utilizar son monitoreo en tiempo real de parámetros como corriente, concentración de iones y temperatura. Innovación tecnológica. El objetivo es introducir métodos avanzados basados en números complejos. Y el método es evaluación de la viabilidad y efectividad de nuevos métodos en procesos de electrorefinación. Ahora voy a hablarles los objetivos y preguntas de investigación. Bueno, tenemos en este trabajo objetivos, también un desarrollo de un modelo matemático basado en números complejos que es para el proceso de electrorefinación de cobre. Optimizar parámetros que son utilizados en un análisis complejo, validar y experimentar en el modelo matemático, proponer mejoras tecnológicas basadas en el modelo optimizado, y etcétera.
También tenemos las preguntas de investigación, que serían como, ¿cómo pueden los números complejos representar eficazmente la variabilidad del proceso? ¿Qué beneficio específico ofrece el uso de números complejos en comparación con números tradicionales? ¿Cómo se puede validar experimentalmente el modelo matemático? ¿Qué mejoras en eficiencia de calidad pueden lograrse con el modelo optimizado? ¿Y cuáles son los desafíos para implementar estas mejoras de escala industrial? Los temas iniciales involucrados que tenemos son los números complejos, que la definición y sus propiedades es entender la naturaleza de los números complejos y sus propiedades fundamentales. Una representación en formas binómicas, polares y exponenciales, que es comprender y utilizar diferentes formas de representaciones de números complejos. Operaciones con números complejos. Realizar operaciones básicas y avanzadas con números complejos. La electrorefinación de cobre. Principios básicos de procesos como conocer el proceso de electrorefinación e importancia en la industria del cobre. Variables y parámetros críticos. Identificar y comprender variables claves como corriente, concentración de iones y temperatura. Mejorar la pureza del cobre. Técnicas para mejorar la pureza del cobre mediante electrolisis. El modelado matemático es el desarrollo de los modelos matemáticos, que es crear modelos para representar procesos industriales. Aplicación de sistemas físicos. Utilizar números complejos para modelar sistemas físicos reales. Simulación de modelos. Simular modelos para prever resultados y optimizar el proceso. Optimización de procesos. Técnicas de optimización matemática es aplicar técnicas avanzadas que optimizan el contexto industrial, como también algoritmos basados en análisis complejos, que es desarrollar y utilizar algoritmos específicos para mejorar un proceso de electrorefinación. Y la validación experimental es realizar experimentos para validar modelos, comparación de resultados con modelos de datos reales, que es comparar la predicción de los modelos con datos experimentales y también ajustes de refinamiento de modelos, que es ajustar los modelos basados en los resultados experimentales para mejorar la precisión. También tenemos las respuestas al desarrollar las preguntas que están de la investigación. Como la número 1, como que la acabo de leer, que la respuesta es que los números complejos pueden representar simultáneamente las magnitudes y fases, lo que les permite un análisis detallado de las variables eléctricas y electroquímicas, como la corriente y el potencial, que esto facilita la modelación de distribución de corriente y campos eléctricos. La pregunta 2, ¿qué beneficio ofrece el uso de números? El beneficio que da es un modelo completo, una representación precisa de las variables eléctricas, un análisis simultáneo, transformación conforme, que esto es simplificación de problemas complejos, y optimización eficiente. Otra de las preguntas es, ¿cómo se puede validar experimentalmente el modelo matemático? Que esto es a través de diseños de experimentos. Realizar muchas pruebas controladas en el laboratorio, comparación de datos, confrontar resultados experimentales con predicciones de modelos, o análisis de error, que es de identificar las discrepancias y ajustar los modelos, y la interacción. Otra pregunta es, ¿qué mejoras de eficiencia y calidad pueden lograrse con el modelo optimizado? Que es eficiencia energética, pureza de cobre, reducción de desperdicios y costos operativos. Y como última pregunta, ¿cuáles son los desafíos que implementan estas mejoras en la escala industrial? Es la escalabilidad, que es adaptar los modelos de laboratorio a escala industrial, los costos iniciales, que siempre empiezan con los costos de implementación, resistencia al cambio, que son los posible posición del personal y la gerencia, integración, que es compatibilidad con sistemas y equipos existentes, y regulación, que es cumplir con las normativas vigentes. Cronograma y materiales que utilizan. Acá tenemos una tabla que indica las tareas y los materiales que se utilizan. En tareas tenemos análisis de información,
que los materiales son páginas web, mano de obra, trabajadores, etc. Recopilación de información traída que los materiales sean software, aplicaciones de fórmulas y teorías que son calculadoras para contar y resolver problemas, verificar los datos obtenidos. Acá se puede utilizar la validación en GeoGebra. Hacer la validación en GeoGebra. Comprobar el equipo y su eficiencia. Acá los materiales se utilizan maquetas, simulación y material de apoyo. Obtener los resultados del objetivo propuesto sería un video de proyecto final. Etapas, uso de evidencias. Las herramientas tecnológicas que ahora se están usando Word, que es la documentación y investigación donde tenemos la redacción de informe y la recopilación de evidencia. PowerPoint, donde se está presentando la presentación, y GeoGebra, que es la herramienta moderada de la simulación de problemas matemáticos y geométricos, como también una calculadora científica. Datos experimentales. Resultados obtenidos de experimentos realizados en laboratorio para validar modelo matemático. Datos históricos y operativos de plantas de electrorefinación de cobre. 2. Modelado de ecuaciones y variables. Definir las ecuaciones. En GeoGebra se puede introducir las ecuaciones que representan el proceso de electrorefinación. Estas ecuaciones pueden incluir las leyes de Faraday, ecuaciones de equilibrio electroquímico y ecuaciones de transporte de masa. Identificar las variables. Determinar las variables críticas del proceso como la corriente eléctrica, la concentración de iones en el electrolito, la temperatura y el tiempo que conlleva este proceso. Planteamiento de ideas y soluciones. La validación experimental. La idea es realizar experimentos controlados para validar predicciones de modelos matemáticos. La solución es comparar los resultados experimentales obtenidos mediante la simulación de GeoGebra para ajustar el final del modelo. Optimización de procesos de electrorefinación. La idea, utilizar modelos matemáticos con números complejos para simular y optimizar el proceso de electrorefinación. La solución es implementar algoritmos de optimización para ajustar parámetros como la corriente y la concentración de iones. Aquí están las fuentes. Ya, el objetivo es utilizar números complejos para modelar el comportamiento del potencial eléctrico en el proceso de electrorefinación de cobre y optimizar su eficiencia usando cálculos manuales con una calculadora científica. Contexto: en el proceso de electrorefinación de cobre, el potencial eléctrico en un electrolito puede ser modelado usando una simple función de números complejos. Esto ayuda a entender cómo varían las variables del proceso y cómo pueden optimizarse. Aquí vamos a hacer la presentación del ejercicio, que sería cómo afecta la variación de los parámetros de la función compleja en el potencial eléctrico en el proceso de la electrorefinación del cobre. Primero que nada, tenemos la función, que sería Fz, que es igual a z al cuadrado, donde z es igual a x y y, que sería la posición de los electrolitos. Ahora, aquí también se puede usar GeoGebra como la calculadora científica, que sería calcular los valores de x y y. Y aquí vamos a escoger los valores nosotros, que x sería 1 y y sería 2. Sería igual a z igual a 1 más 2 imaginario. Acá en este siguiente proceso vamos a sacar el z elevado al cuadrado. Como sabemos que z es igual a 1 más 2 imaginario, al tener z elevado al cuadrado, usamos la fórmula de multiplicación de números complejos. ¿Qué pasaría a ser? A z al cuadrado es igual a 1 más 2 imaginario al cuadrado. Al resolver esta ecuación, tenemos 1 al cuadrado más 2 por 1 por 2 imaginario más 2 imaginario. Eso quedaría en 1 más 4 imaginario más 4 por 1. ¿Por qué por 1? Porque al ser un imaginario al cuadrado, pasaría a ser menos 1. Al obtener este resultado,
hacemos el cálculo de números reales con el imaginario se queda ahí y los números reales podrían ser 1 menos 4, que sería menos 3, más 4 imaginario. La distribución del potencial. Al tener para Z es igual a 1 más 2 imaginario. El potencial eléctrico modelado en la función de Z es Z al cuadrado, que es menos 3 más 4 imaginario. Como podemos repetir el proceso con diferentes valores de Z, porque así podemos ver un cambio en el potencial eléctrico. Eso, al repetir el valor Z, podemos tener un nuevo potencial eléctrico a través de los electrolitros. El resultado es que la función de Z al cuadrado nos permite ver cómo el potencial eléctrico cambia en función de la posición de los electrolitos. Al cambiar Z, podemos ver diferentes distribuciones del potencial eléctrico. Y con esto, la aplicación de números complejos simplifica y esto proporciona una manera más efectiva de modelar y entender las variaciones del potencial eléctrico durante el proceso de electrorefinación. Con estos cálculos simples, ayudan a optimizar el proceso y permitir el ajuste de variables claves. En conclusión, la aplicación de números complejos en la optimización del proceso de electrorefinación de cobre ofrece una solución avanzada para mejorar la eficiencia energética, la calidad del cobre refinado y la reducción de costos operativos. Los números complejos permiten modelar de manera precisa las variables críticas del proceso, facilitando ajustes automáticos y mejoras significativas en la eficiencia y pureza del producto. La implementación de técnicas de optimización basadas en análisis complejos desarrolla algoritmos que optimizan los parámetros del proceso en tiempo real, mejorando la calidad del cobre y minimizando desperdicios. La validación experimental asegura que las predicciones teóricas se alinean con los resultados prácticos, reforzando la fiabilidad en estos enfoques. Aunque la escalabilidad, los costos iniciales y la integración con sistemas existentes son desafíos, los beneficios potenciales justifican las inversiones. En resumen, la integración de números complejos en la electrorefinación de cobre puede transformar la industria mejorando la sostenibilidad y la competitividad económica del sector. Y con esto podemos concluir nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas